encuentre bien de salud. Aquí estamos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado dándoles la bienvenida. Gracias por conectarse con nosotros y no con nosotros solamente. Nosotros somos los vehículos, sino con Dios para recibir la palabra del Señor. Esta noche vamos a continuar con la serie de enseñanza, la parte 3 del costo del discipulado. Amén. El costo de seguir a Jesús. Amén. Así que vamos a continuar con esa enseñanza esta noche. Les recordamos nuevamente, tome su papel, su bolígrafo, su libreta, su computadora, con lo que vaya a tomar nota, porque vamos a estar haciendo referencia a varios versículos y nos gusta que usted no solo tome la palabra de nosotros, sino que vaya a buscar lo que estamos diciendo. Creo que es una buena costumbre para cualquier cosa que usted escuche, que no simplemente lo tome por dado que la persona que está trayendo la enseñanza le está trayendo las cosas correctamente, ¿verdad? Esperamos que así sea, hacemos lo mejor posible, guiados por el Espíritu Santo, pero es bueno que cada uno verifiquemos las cosas que estamos recibiendo. Amén. Y le aseguro que va a ser, por lo menos en esta ocasión, ¿verdad? De parte de nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor para Dios de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Así que nuevamente le damos la bienvenida. Gloria a Dios, así que estamos contentos, como decía el pastor, a mitad de semana, gloria a Jesús. Hemos tenido una semana bendecida, viendo la mano de Dios obrando a favor de sus hijos, porque esa es su promesa. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias a Dios. Así que podemos vivir y ser testigos de esa promesa que está siendo vigente en nuestras vidas, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Así que en esta noche es un privilegio de parte del Señor que me permite seguir trayendo la enseñanza, la palabra a nuestra iglesia Yadat, a nuestro pueblo hermoso que bendecimos y honramos, y como como siempre decimos, ¿verdad? Que no es que estén conectados con nosotros, que estén conectados con el cielo. Esa es nuestra misión aquí en la tierra, que ustedes se conecten con el Señor, que su dependencia sea de Él, amén, porque amén. Nosotros somos humanos, podemos fallar, pero hay uno allá arriba que no falla y nunca nos va a fallar. Así que siempre tenemos que tener puesta nuestra mirada en Él, amén, en el Señor, gloria a Jesús. Así que vamos a orar para que el Señor tome control de principio a fin de este servicio, amén, y que ustedes en casita puedan sentir la presencia del Señor. Y como siempre le digo, que nada impida que usted pueda adorar al Señor. Amén. No importa cómo estamos en este momento, ¿verdad? A través de estos medios, pero que siempre tengamos la oportunidad de darle un gloria a Dios, de darle un aleluya, de expresar el agradecimiento que hay en nuestro corazón por lo mucho que el Señor nos ha dado, Así iglesia. Es. Así que no se sienta como extraño, que diga, ay, como que estoy en la casa y quizás el marido está en aquel lado o la esposa está en aquel lado y no se atreven a decir nada. No, usted diga ahí un gloria a Dios y un aleluya. Así que vamos a practicarlo, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a practicarlo. Así que, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios gloria en este momento? Gloria a Dios, gloria aleluya. A Dios. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, amén. Espíritu Santo de Dios, Padre. Sabemos, Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová. Padre, y por eso venimos aquí en esta hora, Padre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu amor, Padre. Ese amor, Señor, que no me canso de decir que es un amor inefable, que es un amor, Padre, que cubre multitud de pecados, Señor amado. Y te damos gracias, Espíritu de Dios, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia, Padre, porque vendrán días difíciles, vendrán días peligrosos, Señor, donde quizás no vamos a poder, Señor, y no tendremos estas oportunidades. Por eso, como el día de hoy, tenemos que aprovechar, Padre, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor, de decirte cuánto te amamos, amén. Y cuánto anhelamos, Señor. Jehová, que tú vengas por nosotros, adoramos, Padre amado. Adoramos, Espíritu de Dios, aleluya. Te bendecimos en esta hora. Gloria a Cristo, aleluya. Yo sé que mi esposo iba a orar por mí, así que esto era solamente una introducción pequeñita para lo que Dios va a hacer en esta noche. Así que ora por mí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Dios Santo, te damos las gracias, sí, porque Señor. Sabemos que podemos contar contigo en todo momento, Padre, Señor. Porque tu amor es inefable, gracias, es infinito, Jesús. Señor. Gracias, y
pesar de las tormentas que podemos pasar en nuestra vida, tú siempre estás ahí para ayudarnos. Así es, Te bendición. pedimos tu ayuda en esta noche, porque sin ti nada podemos hacer, Padre. No me canso de decirlo, porque reconozco tu soberanía, reconozco tu grandeza Amén. en nuestra vida, Padre. Te presento a Ivonne en esta hora, pidiendo que tú, Señor, la uses como vaso útil para traer tu palabra, que tu palabra fluya directamente del cielo, tal y como tú se la quieres entregar al pueblo de Yadá, Señor, y abra las mentes, los corazones para recibir esta palabra nuevamente, una vez más, Señor. Padre, que esta palabra sirva para edificar, para corregir, para instruir, Señor, para restaurar cosas que se han roto, Señor, y que haya poder manifiesto en las vidas de mis hermanos y hermanas a través de esta palabra, Señor. Porque como dijo aquel varón, una palabra tuya, le dijo a Jesús, bastará para sanarle, Padre. Amén. Y sabemos que tu palabra tiene poder, Señor. Declaramos vida, declaramos victoria en cada uno de los hogares de aquellos que nos están viendo. Y tu paz, Padre, sobre todo. En el nombre de Jesús nos presentamos ante ti. Te damos las gracias, la gloria y la honra siempre. Amén, mi Dios. Amén, aleluya. Así que ya estamos listos para comenzar. Dios Amén. ha sido bueno, bueno, bueno. Entonces, como estamos diciendo, estamos en nuestra tercera parte de esta serie de el costo de seguir a Jesús. Amén, Así es. porque a veces se nos ha enseñado y pensamos que nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación. Claro que no, porque la salvación solamente la pudo hacer Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros solamente la recibimos por fe y por esa gracia maravillosa que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero el Señor en estos tiempos está buscando los verdaderos discípulos, está buscando los verdaderos adoradores, están buscando aquellos que realmente están dispuestos a dar esa milla extra, especialmente en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Nuestra fe, iglesia, va a ser probada, especialmente para estos tiempos. La gente de nuestro alrededor nos está viendo, nos está observando cómo la iglesia está actuando, especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo con esta pandemia, cómo la iglesia se está desarrollando, ¿verdad? Cómo la iglesia está impactando en estos tiempos. Amén. Así que estamos en el libro de Lucas capítulo 9 versículos 23 al 24. Ese es el versículo clave que estamos desarrollando en esta enseñanza. Lucas 9, 23 al 24, y dice la palabra del Señor. Después le dijo a todos, esto es el Señor Jesús hablando a las personas, a los discípulos que estaban en ese lugar. Dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. En otras versiones dice, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Y ya en la primera parte de esta enseñanza pudimos cubrir lo que era, en las primeras dos enseñanzas, de lo que era el verdadero discípulo. Hablamos sobre el discipulado, amén. Hay muchos que no quieren entrar en el discipulado, dicen que son cristianos, pero no se dejan moldear, no quieren entrar en la enseñanza, no quieren que otro les enseñe, amén. Pero dice el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, y explicamos específicamente de qué se trataba lo que el Señor quería decir. Así que si usted se ha perdido las dos enseñanzas anteriores, le motivamos a que vaya a la página de YouTube y nos consiga bajo Yadat CM. Ahí están todas las enseñanzas que hemos tenido, están por los títulos, por los nombres, o también puede vernos, buscarlo también aquí en la página de Facebook o a nuestra página de internet YadakChristianMinistries.com. Exacto. Entonces hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de este versículo. Primero era, ¿quieres ser discípulo del Señor? Pues hay cosas que el Señor nos pide para ser un verdadero discípulo. Ahora nos dice, olvídese de sí mismo. Así que hoy vamos a estar hablando de eso. Y dijimos, ¿verdad? La vez pasada, me gusta dar un pequeño repaso, que para ser un verdadero discípulo nosotros tenemos que permanecer en Cristo, que Cristo es la palabra, gloria Amén. a Jesús, y que tenemos que dejarlo todo por Él. Tenemos que amarlo más a Él. Y Él fue específico cuando Él dijo, el que no me ama a mí más que a su padre, a su madre, que a sus hermanos, a toda su familia, no es digno de mí. Y explicamos lo que significaba eso, ¿verdad? Que no era que nosotros íbamos a ser irresponsables con nuestras familias, pero lo que quería decir es que nosotros tenemos que cumplir con el llamado y que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
y eso nosotros no podemos negociarlo con nada y ni nadie. Así que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y ser obedientes a lo que el Señor nos ha llamado. Y es el primer mandamiento, Y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, así es. Entonces ahora el Señor nos dice, ¿verdad? Que quiere hacer mi discípulo, niéguese a sí mismo. Amén. Entonces ahora el estándar se está poniendo como un poquito más alto. Amén, porque dice la palabra del Señor que el Señor no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a darle mayor significado. Así que Dios está buscando gente seria, porque nuestro Dios es un Dios serio. Amén. Y nosotros conocemos a muchas personas, ¿verdad?, que toman el evangelio de una manera liviana, como si fuera cualquier cosa, pero Dios no. Nuestro Dios es un Dios serio, amén. Y nuestro Dios va a tomar nuestro sí como un sí y va a tomar nuestro no como un no. Amén. Así que por eso nosotros, las cosas del Señor, tenemos que ser celosas con las cosas del Señor, porque nuestro Dios nos ama celosamente. Gloria a Jesús. Pero entonces pienso que la mayoría de los cristianos realmente quieren seguir a Jesús con todo su corazón, quieren obedecerle, quieren dar, ¿verdad? Quizás esa milla extra, pero el problema está en que solo se quedan en querer. Y yo quiero hacer esto, yo quiero servir al Señor, y yo quiero ir a la iglesia, y yo quiero conectarme con los hermanos en Yadad, y yo quiero orar, y yo quiero, pero se quedan solamente en eso, en querer, y no hay una acción. Amén. Sí. Y no nos podemos quedar en una acción, y algo que nosotros tenemos Así que es. hacer. Entonces, el negarse a nosotros mismos es un reto. Es un reto, porque cuando nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios para algunas circunstancias, eso va a ser, no va a haber ningún problema. Pero cuando haya momentos y circunstancias que el Señor nos pida o que estemos enfrentando, entonces ahí es donde nosotros empezamos a divagar entre dos pensamientos, en que si voy a obedecer o no voy a obedecer. Amén. Pero en las cosas del Señor no hay términos medios, o somos o no somos. Entonces en la Biblia nos da el mayor ejemplo de negación, fue nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo en Filipenses 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. Gloria a Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, aleluya. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús fue nuestro mayor ejemplo de negación. Y en este versículo en que estamos leyendo, hay tres elementos importantes que me quiero enfocar. Primero, en el despojarse. Segundo, en humillarse. Y tercero, en la obediencia o sometimiento. La palabra despojarse está un poquito complicadita para mencionarla en el forma original. Apotithemi puede ser. Pero lo que significa es dejar algo por propia voluntad. Eso es lo que significa despojarse, dejar algo por su propia voluntad. Y vimos aquí, ¿verdad?, que el Señor se despojó a sí mismo. Entonces, ¿de qué cosas el Señor se despojó? ¿De qué cosas Jesús se despojó? Primero, Él se despojó de su gloria celestial dejando su trono. Vemos lo que dice en Juan 17:5. Juan 17:5. Donde dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Jesús se despojó de esa gloria celestial, porque Él estaba bien donde Él estaba, ¿verdad? Él estaba bien, pero había una palabra. Había una profecía que se tenía que cumplir. En el libro de Génesis capítulo 3:15 había una profecía que había que cumplirse, gloria a Jesús, y nuestro Dios es un Dios de palabra.
Gloria a Jesús. Así que lo que Dios nos ha prometido, iglesia, Él lo va a cumplir. Porque Así si es, Él no prometió, ¿verdad? Que nos iba a traer esa salvación a través de su Hijo amado desde tantos años atrás y lo cumplió, pues quiere decir que cualquier cosa que el Señor nos haya prometido a nosotros, Él la va a cumplir. Nunca permitamos, iglesia, dudar de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Eso es muy importante, de no dudar, gloria a Jesús, de lo que Dios nos ha prometido. Lo segundo que el Señor se despojó fue de su autoridad autónoma. Eso se encuentra en Juan 5:30. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Amén, aleluya. Así que Él se despojó de esa autoridad que durante esa encarnación de Jesús, Él se sometió totalmente a la autoridad del Padre. Gloria a Jesús, ¿verdad? Que Él se sometió a la autoridad del Padre porque Él no hacía nada por Él mismo, sino lo que el Padre hacía o decía, eso era lo que Jesús hacía. Entonces, lo tercero que Jesús se despojó fue de su riqueza. Segunda de Corintios 8:9 dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que el Señor, lo dice la palabra, Él es el dueño del oro y de la plata. Gloria a Jesús. Entonces, pues Él renunció a todo eso. Él se despojó de todo eso. Amén. Y vemos que ahora quien está gobernando en este tiempo, la misma palabra lo dice, el príncipe de este mundo. Y por eso fue que cuando nosotros leemos, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás, que una de las cosas que Satanás le dijo era que si le daba todos los reinos, si le entregaba todas las cosas, ¿verdad? Si él se postrara a sus pies. Así que Jesús, el enemigo trató de engañar a Jesús porque él sabe que él es dueño de todas las cosas. Gloria a Jesús. Así que él se despojó aún de todas esas riquezas. Gloria a Jesús. Entonces ahora vemos a un apóstol Pablo enseñando a los Filipos y también a los de Efesios sobre este tema de despojarse. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén, gloria a Jesús. Entonces aquí vemos Pablo que nos está diciendo, ¿verdad? En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿verdad? Porque nosotros teníamos una manera de vivir que ahora debe de ser distinta a la que nosotros estamos viviendo ahora, ¿verdad? Tenemos que estar demostrando que ya no somos las mismas personas de antes, que ahora tienen que haber cambio, porque si no hay un cambio, entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, entonces no hay una verdadera transformación en el ser humano. Por eso es que a veces vemos a las personas que siguen igual. ¿Por qué? Porque tomaron la convención de Jesucristo como algo, repetir simplemente una oración para salir como del paso. Pero si no hay cambio y no hay frutos, vemos que entonces esa persona realmente no tuvo un encuentro genuino con el Señor. Iglesia, porque ese es algo que es tremendo. Cada vez que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en un lugar, tiene que haber cambios, tiene que haber algo nuevo que el Espíritu de Dios hace. Gloria a Jesús. No simplemente, por eso vemos a veces muchas manifestaciones en cultos, ¿verdad? Y decimos, y la gloria de Dios, y mucho emocionalismo, y muchas cosas, pero la gente sale igual. Sí, la gente sale igual. Entonces, si el Espíritu de Dios realmente estaba ministrando,
tiene que haber cambios. Es que tiene que haber cambios, porque donde llega Jesús, tiene que haber cambios. Gloria a Jesús. Y fíjate lo que me está dando Dios ahora mismo, pensando en el sacrificio hermoso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros y todas las cosas que podemos hacer en el mundo cristiano de sanidad, liberación de los enfermos, hablar en lenguas, palabras de ciencia, revelación, todo esto. Pero ¿qué hizo Jesús por nosotros? Porque nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. La cosa más grande que hizo Jesús por nosotros fue el perdón de nuestros pecados. Amén. Para reconciliarnos con Dios. Y de la misma manera, como imitadores de Cristo, la cosa más grande que nosotros nos tenemos que enfocar, porque vivimos en una sociedad y nos vamos a ofender los unos a los otros constantemente, es el perdón. Amén. Que muchos problemas hay en la vida de los hermanos, de los cristianos, de las personas, por la falta de perdón. Así es. Que si aplicamos tan solo esa parte, ¿verdad? Queremos aplicarlo todo, pero si aplicamos esa parte nada más a nuestra vida, le garantizo que su vida va a mejorar un 100% con la aplicación del perdón. Porque cuando usted sale por eso, bueno, no hay ni que salir por las puertas. Si usted está casado, si usted tiene personas alrededor suyo, hay que perdonar todos los días. Amén. Y cuando sale por esas puertas, yo pensando esta semana, porque hemos tenido situaciones de trabajo, que hay personas difíciles con las que hay que trabajar y bregar, lo difícil que es perdonar, dar la otra mejilla, como dijo el Señor Jesús, y seguir para adelante y todavía respetar y amar a las personas sin responder de la misma manera, sin pagar el mal con mal, sino como dice la palabra, pagar el mal con bien. Amén. Amén. Así es, gloria a el Jesús. Perdón. El perdón. Entonces aquí en este versículo que estamos leyendo, que enfatiza también el apóstol Pablo cuando dice despojéis del viejo hombre, ¿verdad? Y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, que hemos estado hablando de eso, sobre las fortalezas mentales, que el enemigo trata de poner una mentira y la persona se lo cree, entonces eso puede crear una fortaleza mental. Y dice que vistáis del nuevo hombre, así que él nos da las herramientas, ¿verdad? Nos dice la respuesta de cuando nos despojemos del viejo hombre, gloria a Jesús, porque hemos sido creados en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, lo que él nos está diciendo aquí es que debemos nosotros ir a la dirección contraria de la que nosotros hemos llevado en el pasado, gloria a Jesús. Y entonces eso tiene que ver mucho con lo que mencioné anteriormente, con el verdadero arrepentimiento. También en el libro de Colosenses 3, del 4 al 5, también el apóstol Pablo menciona algo parecido, gloria a Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así es, gloria a Jesús. Entonces también aquí vemos, ¿verdad? Y hay una parte muy importante que él dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Así lo que le está diciendo el apóstol Pablo es que una vez que nosotros estamos muertos al pecado, gloria a Jesús, porque nosotros ya morimos al pecado, ese es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por el perdón de todos nuestros pecados, morimos al pecado, pero nosotros tenemos que permanecer en ese proceso de hacer morir las cosas. Gloria a Jesús. Es una cosa diferente, ¿verdad? Muertos al pecado, pero nosotros tenemos que hacer morir ese proceso de hacer morir las cosas que pueden volver a resurgir debido a nuestra naturaleza carnal, porque si nosotros no renovamos nuestra mente, como fue lo que él mencionó anteriormente, ¿verdad? Podemos volver otra vez a caer en las mentiras del enemigo y por ende caer en pecado, porque entonces nos vamos a dejar llevar por esos pensamientos engañosos y vamos a empezar a actuar y a hacer cosas que realmente no le agradan al Señor. También por eso es que él mismo dijo en Gálatas 2:20, gloria a Jesús, déjame buscarlo por aquí, gloria a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gloria a Jesús, ¿verdad? Que entonces él menciona, ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer esa misma declaración de fe en nuestras vidas, que nosotros podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la forma en que nosotros nos vamos a negar, gloria a Jesús, porque vamos a someternos totalmente a obediencia a lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en estos tiempos, gloria a Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces algunas personas, ¿verdad?, pueden decir, no, pero es que yo no puedo hacer eso, no, porque yo soy débil, no soy perfecto. Ponemos todas las excusas Todas posibles. las excusas, ¿verdad? Empezamos a decir todo ese tipo de cosas y hasta cierta medida, ¿verdad? Es cierto, no, ninguno es perfecto, ninguno está exento a caer. Amén. No podemos decir, yo nunca voy a caer, yo siempre voy a estar en las nubes. No, porque puede pasar cualquier cosa. Gloria a Jesús, que el Señor nos libre, amén, de apartarnos del Señor. Pero hay una palabra en 1 Corintios 10:13 que también muchas personas la utilizan y la han utilizado de una manera incorrecta. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10:13. Gloria a Jesús. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Amén, gloria a Jesús. Entonces aquí, ¿verdad? A veces dicen, la persona utilizan este versículo de que Dios no nos da más de lo que nosotros no podemos soportar. No, aquí está hablando específicamente de la tentación. Es clara, lo dice aquí específicamente, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común a los hombres, ¿verdad? Porque vamos a tener tentaciones. El problema no es, el pecado no es la tentación, el pecado es nosotros caer en la tentación. Es ahí donde se produce el pecado, pero el ser tentado no es el pecado. Amén. Es nosotros seguir el juego del enemigo y abrir puertas al enemigo, que eso nos puede hacer a nosotros pecar. Pero dice que fiel es Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce que somos imperfectos. Él sabe que va a venir la tentación. ¿Cómo no lo va a saber si sabe que Satanás trató de tentar a Jesús? ¿Cómo no lo va a tratar de tentar a nosotros? Claro que Él lo va a hacer. Dios lo sabía. Pero como Él es un Dios soberano y un Dios que todo lo sabe, y todo lo ve y todo lo puede, Él no nos dejó desprovisto. Todo lo que nosotros necesitamos, iglesia, para vivir una vida en victoria, Dios ya nos los entregó. Dios ya nos los entregó. Amén. Él no nos dejó cosas incompletas. No, Él nos entregó todo lo que nosotros necesitamos para nosotros combatir las mentiras del enemigo. Lo que pasa es que nosotros, la iglesia, entonces no quiere utilizar las herramientas que Dios les dejó. Dios nos dejó la oración, Dios nos dejó escudriñar su palabra, Dios nos dejó el ayunar, gloria a Jesús. Entonces, si nosotros no utilizamos las armaduras que Dios nos dio espirituales, pues entonces no nos podemos quejar y escondernos detrás y decir, no, pues pequé, no, sí hice esto, porque es que soy débil. Dios sabe. Sí, Dios sabe, claro que sí, pero Dios también sabe que te dio la salida, te dio la respuesta y nosotros no la tomamos. La persona no tomó el consejo de parte del Señor. Por eso dice que Él no va a permitir que nosotros, ¿verdad?, seamos tentados más allá de lo que podéis soportar. Amén. Él lo sabe, el Señor sabe porque Él nos creó a nosotros, gloria a Jesús, pero dice que sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Gloria a Jesús, Él nos va a dar la salida, pero si queremos tomar otra salida, otro shortcut, ¿cómo se dice shortcut? Un atajo. Oye, se te está olvidando pues entonces, entonces no vamos a poder vencer esa tentación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando dice la palabra, cuando nosotros no nos sometemos a Dios, cuando nosotros no nos sometemos a Dios, entonces no vamos a poder resistir al diablo. Por eso dice en el libro de Santiago,
4:7, que nosotros tenemos que someternos a Dios, vamos a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero hay un orden en eso, ¿verdad? Hay un sometimiento a Dios. Y si la iglesia y uno como cristiano, yo no estoy sometida, yo no me estoy negando a mí misma, gloria a Jesús, entonces, ¿cómo yo voy a resistir al diablo? No voy a poder porque estoy dejando que él me domine a mí en lugar de yo dominarlo a él. Gloria a Jesús. Entonces el diablo, claro que no va a huir de nosotros, va a estar ahí constantemente y hasta se burla de nosotros. Gloria a Jesús. Y eso se reduce a una palabra, básicamente. La palabra es obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, cuando obedeces lo que está en la Biblia, entonces estás resistiendo al diablo. El momento en que tú no obedeces cualquier cosa que está en la Escritura, ya caíste en las manos, en la trampa del enemigo. Estás haciendo lo que el diablo quiere. Cuando no obedeces lo que Dios dice en su palabra. Jesús. Y esa resistencia, iglesia, esa resistencia no va a ser con mis fuerzas, no va a ser con su fuerza, va a ser con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque yo misma no puedo, yo no voy a poder, pero si yo estoy sometida, si yo me estoy negando a mí misma, entonces el Espíritu Santo está tomando control de mi ser, está tomando control de mis emociones, está tomando control de mi mente. Entonces, por ende, mi acción, mi reacción va a ser una que va a ser agradable al Señor. Entonces, lo segundo que decía en Jesús, que decía, Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra humillación, ¿verdad? Rápidamente pensamos como que algo negativo, como que tiene algo, ¿verdad? Algo negativo, como que no nos gusta. Es como la palabra siervo. Sí, como siervo, sí, como que no gusta mucho, pero sin embargo esa palabra de humillación lo que significa es la humildad. Es lo que significa vivir humildemente, es tapeíno en el original, es lo que significa esa palabra, vivir humildemente. Entonces Jesús, es bien importante esto, porque Jesús, dice la palabra, que Él no se humilló delante de los hombres, dice que Él se humilló a sí mismo, Él se humilló a sí mismo, porque por encima de Él no hay más nadie. Por encima de Él no hay. Él no se iba a humillar delante de los hombres. Él se humilló delante de Él, de sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Por ende, Él nos dice a nosotros que nos neguemos a nosotros mismos. De la misma manera, si Él se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo, que nosotros también nos neguemos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nosotros vemos esa forma de humillación que Jesús hizo? Bueno, vemos, por ejemplo, Él se humilló cuando tomó forma de hombre. Él era Dios y no de una criatura más gloriosa como fuera un ángel. Él no se formó como un ángel, sino que Él tomó forma de hombre. Y dice la palabra que nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. Así que Él se está humillando Él mismo porque Él es Dios. Mira hasta donde Él se está humillando, que tomó la forma de nosotros mismos. Gloria a Jesús. Él se humilló puesto que Él nació en la pobreza, como dije anteriormente, ¿verdad? Dentro de un pueblo despreciado. Él se humilló cuando Él es el dueño del oro y de la plata. Gloria a Jesús. Gracias, Él Señor. se humilló puesto que Él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. Él pudo haber hecho lo mismo como hizo con Adán. Él pudo haber ya aparecido como un hombre. Como un guerrero, sí, ¿verdad? Pero no lo hizo de esa manera. Así que Él empezó como un niño. Él se humilló como un niño. Él se humilló en la obediencia en su casa, porque dice la palabra del Señor que cuando ya Él tenía 12 años, que el pueblo fue al censo a Jerusalén, Jesús no fue que Jesús se perdió, porque Él sabía dónde Él estaba en el templo. Lo que fueron descuidados fue María y José, fueron descuidados. Él sabía dónde estaba. Entonces, cuando ya lo encuentran en el templo, dice la palabra del Señor que Él regresó con sus padres y se sometió a ellos. Así que Él estaba sometido a sus padres. Eso está en Lucas capítulo 2, 51. Él se humilló a aprender y practicar una profesión, porque tampoco tenía necesidad de eso.
Amén. Así que él se humilló a sí mismo teniendo una profesión, gloria a Jesús. También él se humilló al pasar una larga espera, porque él tuvo que esperar, ¿verdad?, hasta los 33 años para lanzarse en su ministerio, en el ministerio público. Y muchos, ¿verdad?, a veces no quieren esperar ni 1 año ni 2 años. A nosotros nos tomó bastantes años también para nosotros lanzarnos y tomar este reto de parte del Señor. No lo tomamos livianamente y no lo tomamos tampoco tan apresuradamente, en el sentido de que una vez que recibimos la palabra ya el otro día nos fuimos de la iglesia. No, pasaron años para que nosotros tomáramos el honor de parte del Señor de estar delante de ustedes en este momento. Así que él se humilló también en las tentaciones que él mismo permitió y soportó. Cuando vemos en los 40 días del desierto, él no tenía que pasar por eso, gloria a Jesús, pero él se humilló a sí mismo, se humilló en esa debilidad, ¿verdad?, de tener hambre, de tener sed, del cansancio que él tuvo que soportar, todas las caminatas, a todos los lugares donde él iba. Él se estaba humillando a sí mismo constantemente. Él se humilló en su total obediencia al Padre, al Espíritu Santo, a la sumisión de elegir y someterse a la muerte en la cruz. Gloria a Jesús, porque también él pudo haber dicho, no, yo no voy a morir esa era la muerte más vergonzosa en aquel momento. Definitivamente. Entonces él se humilló, ¿verdad?, a recibir la vergüenza, las burlas, gloria a Jesús, esa agonía en ese sacrificio. Amén, gloria a Jesús. Así que él pudo haber escogido otra forma de salvación a la humanidad, pero no lo hizo. Él se humilló a sí mismo y lo hizo superando la grandeza de nuestra salvación y su obra por nosotros. Y dice la palabra, ¿verdad?, que esa humillación fue hasta la muerte, y muerte de cruz, gloria a Jesús, que esa humillación llegó hasta el trono de la gracia, el trono del Padre, gloria a Jesús. Así que, como decía el pastor, que esa muerte de cruz, sabemos que la crucifixión era una muerte vergonzosa y no estaba permitida para los ciudadanos romanos. Y vemos que en el libro de Gálatas y también en el libro de Deuteronomio lo especifica así, pero en el libro de Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Gloria a Jesús. Así que qué increíble, ¿verdad?, que un Dios soberano, poderoso, dueño de todo, que haya venido, ¿verdad?, y él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Entonces, ¿qué nosotros podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué nos pudiera impedir a nosotros que sea mayor que la humillación que hizo Cristo, que no nos permita a nosotros humillarnos? ¿Verdad? Es algo que nosotros podemos meditar, que decir, no, yo no me quiero entregar, yo no me quiero negar, yo no quiero negarme completamente. Pero si vemos todo lo que hizo Jesús, y siendo Dios, porque él seguía siendo Dios, amén, era 100% hombre y 100% Dios. Y entonces, ¿qué me va a impedir a mí a yo humillarme si Jesús hizo todo lo que él hizo por mí? Y te voy a decir lo que es eso, una palabra, nuevamente, porque comenzaste diciendo que es la humildad, ¿verdad? Lo opuesto de la humildad, que es el orgullo. El orgullo, qué grande es en nosotros y no nos permite. Y nuevamente, ¿verdad?, yo no veo lo que la pastora ha escrito, no lo sé, pero ¿verdad? El Señor nos lo da a medida que vamos conversando y a medida que vamos escuchando esta palabra. El orgullo es tan fuerte en tantas personas para no someterse. Y nuevamente menciono lo otro, no sé por qué el Señor me sigue llevando a eso, al perdón, el perdonar a las otras personas. No, porque es culpa de él, es culpa de ella. Él me tiene que pedir perdón a mí, ella me tiene que pedir perdón a mí. Si nosotros solo sometiéramos el orgullo, si fuéramos humildes y obedeciéramos la palabra del Señor, qué bendición tendríamos en nuestra vida de los resultados de ese fruto. Así que el orgullo es lo opuesto a la humildad. Sí, eso es lo que no nos permite. Amén, así es. Y como lo tengo aquí escrito, dice, una de las cosas que nos impide humillarnos es el orgullo, la altivez, que son los mayores obstáculos del hombre para entregarse completamente a la voluntad de Dios. Y nosotros vemos un ejemplo en la palabra, hay muchos ejemplos
de personas que se negaron a sí mismos, y lo podemos ver en el Juan el Bautista, cuando dice la palabra que él mismo dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Y él lo dijo, Juan el Bautista, cuando él tenía muchos seguidores, Juan el Bautista tenía muchos seguidores, y que era el profeta del momento, ¿verdad? Porque dicen, ¿verdad?, que esos 400 años de silencio se rompió cuando aparece Juan el Bautista proclamando, ¿verdad?, que el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y él mismo decía que él mismo se humillaba, y él dijo que no era digno ni de desatar las sandalias del que venía del que venía detrás de él. Así que vemos ese Juan el Bautista, que él pudo haber dicho, no, ahora viene Jesús, ahora me quita los seguidores, ahora pues este grupito pues ya no me va a seguir a mí, ahora lo va a seguir a él, y todos esos celos ministeriales que se forman en las iglesias, cuando llega una persona nueva, o cuando algo nuevo que va a acontecer, y la gente se quiere apropiar, la competencia, se quieren apropiar de la gente, creen que las almas son de ellos. No, las almas son de Dios, y Dios es un Dios de movimiento. Amén. Y nosotros tenemos que aprender eso como iglesia. Quizás Dios te está utilizando en un momento para ser ser de bendición. Por eso es que lo que tú sabes es bueno que tú solo enseñes a otro, para que de esa manera tú seas promovido y tú puedas seguir hacia adelante. Pero a veces eso no ocurre, y que decimos, no, yo no le quiero enseñar, para que no lo haga muy bien, porque me quita el puesto. Y eso mismo acontece hasta en el área secular. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no podemos comportarnos como la gente del mundo. No, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, iglesia, nosotros no solamente nos vamos a negar aquí entre nosotros, no, nos vamos a negar a nosotros mismos delante de los otros que nos están viendo también, gloria a Jesús, porque no puedo yo ser una cosa aquí en mi casa y ser otra persona en mi lugar de trabajo. No, porque entonces yo, si soy diferente, quiere decir que yo estoy negando a Cristo cuando yo no me estoy negando a mí misma. Entonces estoy negando mi fe, estoy negando que yo creo en Cristo, que me salvó, que me rescató de la muerte. Entonces solamente lo voy a reconocer entre los hermanos, entre los que nos decimos hermanos, pero los de afuera no, porque ¿qué van a decir? ¿Y qué van a decir de mí? No, pues entonces no eres digno, ¿verdad? Como dice la palabra, no es digno de mí, eso lo dice la palabra. Si no te niegas a ti mismo, nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y como dije, ¿verdad?, la cuestión de la altivez y del orgullo, nosotros tenemos que dejar eso a un lado. Entonces, para nosotros negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo segundo que el Señor está diciendo en el versículo clave que estamos leyendo en el libro de Lucas, es necesario primero despojarnos a nosotros mismos, despojarnos de esa vieja manera de vivir, de humillarnos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y tercero es el obedecer, gloria a Jesús, ¿verdad? Entonces una clave para la obediencia de Jesús en la tierra era soportar el sufrimiento, como está escrito en el libro de Hebreos 5:8, que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que el ser obediente es lo que nos hace más semejante a Jesús. Amén. Que fue lo que estaba diciendo el pastor. Es lo que nos hace más semejante a Jesús. Y cuando lo hacemos, entonces Él nos asegura, ¿verdad?, que ese amor, ¿verdad?, ese poder que nos quiere dar a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vencer, gloria a Jesús, cuando venga la tentación en nuestras vidas. Entonces es tan importante para Dios que Él tiene como prioridad, ¿verdad?, bendecir nuestra obediencia. Dios va a bendecir nuestra obediencia. Lo que sucede es que a veces esa bendición no se va a ver inmediatamente. A veces no vamos a recibir esa bendición inmediata, quizás porque no estamos listos para recibirla, o porque hay un proceso, ¿verdad?, de aprendizaje que Dios nos quiere llevar.
amén, para nosotros recibir esa bendición. Puede tardar meses, puede tardar años, pero como dije, el fruto se va a manifestar. El fruto de la obediencia se va a manifestar porque está la ley, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha, que lo que nosotros sembramos, nosotros vamos a cosechar. Y como hemos hablado de la siembra en los meses, en las semanas pasadas, vemos que hay un proceso para ver que ese fruto salga, amén, ¿verdad? Hay un proceso. Así que, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que humillarnos, nosotros tenemos que despojarnos, nosotros tenemos que seguir ser obedientes y nosotros vamos a ver esa bendición en la vida de cada uno de Amén. Nosotros. Así es. Dice en Gálatas 6, del 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Me encanta ese versículo, ¿verdad? Que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Así que es el consejo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que seguir, despojándonos, ¿verdad? No podemos permitir que esa vieja naturaleza salga, ¿verdad? Porque a veces dice, sí, me sale el viejo hombre. Nosotros tenemos que controlar esas emociones, ¿verdad? Tenemos que controlar esas acciones, gloria a Jesús. Y de la manera en que lo hacemos es que vivificando nuestro espíritu, alimentando nuestro espíritu. Mientras más yo alimente mi espíritu, mi carne va a estar más sometida a Él, gloria a Jesús, porque a veces vivimos, ¿verdad?, condenando el cuerpo constantemente y nosotros tenemos que entender que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. No es cuestión de condenar al cuerpo, sino es cuestión de nosotros obedecer, es cuestión de nosotros negarnos a nosotros mismos, gloria a Jesús, y despojarnos para realmente ser esos verdaderos discípulos que el Señor está buscando especialmente en este tiempo. Amén. Dice que el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, pues de esa misma naturaleza va a cosechar destrucción, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? El pecado, la transgresión de la ley es muerte. Así que nosotros tenemos que sembrar vida. Gloria a Jesús. Entonces cualquiera puede obedecer cuando es fácil, ¿verdad? Cuando la situación está fácil, pero cuando está la adversidad, cuando está el dolor, entonces nuestra obediencia va a estar puesta a prueba. Por eso fue que mencioné anteriormente que esa obediencia de Jesús fue probada cuando fue llevado por la muerte que tuvo en la cruz del Calvario, porque él obedeció hasta el fin y él sabía cómo iba a ser esa crucifixión. Él sabía cómo iba a ser el dolor de los clavos que iban a ser traspasado. Él sabía ya como cuando le iban a poner esa corona de espinas. Él sabía los latigazos que le iba a estar, ¿verdad? Los latigazos que él iba a sufrir. Si él conoce todo de nosotros, él sabe todo lo de él porque él es Dios. Amén. Así que él obedeció. Por eso es que él dijo ahí en el Getsemaní, esa oración poderosa que él dijo, si es, ¿verdad? Cuando dijo lo de la copa, se me fue el versículo. Si es posible que pase esta copa de mí. Si es pero posible. más no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Y cuando dice, ¿verdad?, que esas gotas de sangre que fueron las primeras sangres que derramó Jesús, que no fue la cruz del Calvario, comenzó ahí en el Getsemaní, con esa tensión que muchos científicos, ¿verdad?, doctores, cuando usted escucha y lee todo lo que aconteció el cuerpo de Jesús, todo el sufrimiento que él vivió con todo lo que le aconteció, la verdad que ninguno de nosotros podía hacerlo, ninguno de nosotros podía, y él lo hizo por obediencia, lo hizo por obedecer al Padre y a consecuencia por amor, porque dice que por el gozo que él sabía que nosotros íbamos a recibir la salvación, él soportó la cruz.
Gloria a Jesús. Así como muchos dicen que lo que soportó a Cristo en la cruz no fueron los clavos, sino que fue el amor por ti y por mí. Y Amén. yo lo creo. Gracias, y Señor. yo comparto ese Sí. pensamiento con la persona que lo comentó, porque es así. Fue Sí. por ese amor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos, ¿verdad?, que esa obediencia va a estar puesta a prueba. Van a venir circunstancias, cosas que el Señor nos va a pedir. Y entonces ahí nosotros vamos a decir, ¿realmente estoy dispuesta a negarme? ¿Estoy dispuesta a humillarme? ¿Estoy dispuesta a obedecer? ¿O solamente voy a obedecer aquellas cosas que se me hacen fácil obedecer? Entonces, todavía hay cosas que Dios tiene que trabajar en mi vida para yo entregarme completamente al Señor. Y el Señor está buscando que nosotros nos entreguemos completamente, no a medias, porque Él se dio por completo. Gloria a Jesús. Él no quiere de nosotros migajas. Él no quiere de nosotros como si fuera cualquier cosa. No, Él demanda de nosotros lo mejor. Gloria a Jesús. Nuestra mejor adoración, nuestro mejor tiempo, nuestro mejor compromiso. Amén. Nuestra mejor entrega es lo que el Señor está demandando. Amén. A tal punto que, como lo estudiamos la semana pasada, que Él dice que el que no dejas padre, madre, hijos, esposa, bienes, todo, por amor a mí, no es digno de mí. Así que mucho el Señor nos ama. Y con el Señor nosotros no perdemos, iglesia. Amén. Con Él nosotros no perdemos. Eso es otra cosa otra palabra que cuando nos dicen dejar, pues, no, pues ya me van a decir que tengo que dejar esto. Ya me van a decir que no. Es el mismo Espíritu Santo que te va a indicar qué cosas no le agradan a Él y qué cosas debes de dejar. Pero cuando Él lo indique, entonces nosotros tenemos que obedecer. Hay amistades que no te dejan entregarte completamente. Hay amistades que no dejan entregarse uno completamente al Señor. Entonces le estamos dando más valor a esa amistad, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros ponemos por delante quiere decir que el sacrificio de Cristo puede esperar, como que ese sacrificio fue algo como que de segundo. Amén. Por eso es que cuando el Señor nos pide algo de dejar, iglesia, no piense que Él lo hace para dañarnos, para hacernos sufrir, porque a veces el dejar va a costar lágrimas, el dejar cosas va a costar dolor. Amén. Pero Él en todo eso nos va a sostener y luego nosotros vamos a poder entender el propósito por el cual el Señor nos pide ciertas cosas que al principio no nos los puede explicar, porque nuestra mente es finita y no lo vamos a poder entender. Si Dios le hubiese explicado a Abraham todo lo que iba a acontecer al pueblo de Israel, todo lo que iban a sufrir, todas las cosas que iban a pasar, Abraham a lo mejor no hubiese obedecido. Si Dios le hubiese dicho, pues mira, Abraham, después que Sarai tenga un hijo, cuando ya esté grandecito, yo te lo voy a pedir para sacrificarlo. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Tú crees que si el Señor le dice, pues mira, Abraham, antes que tú tomes esta decisión de irte a un lugar donde yo te voy a mostrar, porque a un lugar, pero cuando llegue el momento, pues mira, esto y esto y esto va a acontecerte. Yo humanamente yo pienso que Abraham dice, no, mejor déjame aquí donde yo estoy y yo voy a estar bien. Así que por eso es que cuando el Señor nos pide algo, iglesia, a veces no nos los enseña todo, porque no estamos listos para poder entender todas las cosas del Señor, porque nosotros no podemos entender la mente de Cristo, sino que nosotros tenemos que obedecer lo que el Señor nos pide a nosotros. Gloria y hay dos caras a cada moneda, a cada historia. Cuando Dios nos dice que vamos a dejar cosas, uh-huh, es cierto que vamos a dejar cosas, pero no es nada comparado con lo que vamos a ganar. Amén, así es. Eso es lo que tenemos que ver. Vamos a dejar cosas, eso es cierto, uh-huh, pero vamos a ganar mucho más. Sí, es más, con Cristo que siempre ganamos, uh-huh, con quien perdemos es con el diablo, con uh-huh, Él es el que vino para matar, robar y destruir, pero con Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Así que vamos a tener pruebas de obediencia donde a muchos cristianos se le van a quitar las máscaras, ¿verdad? Y se van a revelar los verdaderos motivos por el cual le sirven al Señor. Pero esperemos, ¿verdad?,
que en esta noche nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele las áreas en nuestra vida que todavía nosotros no nos hemos negado a nosotros mismos, que nos hemos aferrado a eso, porque dice que Él no se aferró, el Señor no se aferró a lo que Él tenía, dice la palabra. Entonces nosotros nos aferramos a las cosas materiales, nos aferramos a las cosas del mundo, nos aferramos a las cosas que no nos añaden a nosotros. Gloria a Jesús. Tenemos que despojarnos de eso, confiar en el Señor, gloria a Jesús, humillarnos bajo su poderosa mano, como dice la palabra, amén, y caminar en obediencia. Gloria a Jesús. Eso es lo que el Señor está llamando, ser verdaderos discípulos, negarnos a nosotros mismos, gloria a Jesús. Así que nosotros no podemos obedecer si antes no nos hemos despojado de nuestra vieja manera de vivir, y por ende, si no nos hemos despojado, menos nos vamos a humillar, porque todavía va a estar ese orgullo, esa altivez en nuestras vidas. Entonces es que después que nosotros hagamos eso, es que vamos a producir esa verdadera obediencia, porque no voy a tener orgullo, las cosas de la manera de vivir de antes no me va a interesar mucho. Por eso es que el apóstol Pablo decía que todas estas cosas las tenía como trapos de inmundicia, porque él aprendió a vivir en escasez, en abundancia, en todo, gloria a Jesús. Él se supo humillar, es otro ejemplo de otro personaje de que se humilló, gloria a Jesús, a sí mismo. Y el rey Salomón lo dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es todo vanidad. Así que en esta noche, pues esta fue la tercera parte sobre negarse a sí mismo. Ya concluimos el próximo miércoles, si así Dios nos permite, con la tercera parte, donde es cuando el Señor dice que tome su cruz y sígueme. Entonces vamos a hablar lo que es tomar la cruz y seguir a Jesús. Gloria a Jesús. Así que en esta noche los bendecimos, y antes de concluir queremos orar. Tenemos varias personas que están enfermas y queremos aprovechar en esta oración y pedirle también al Señor que nos revele, iglesia, cuando usted en esta semana pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo, revélame qué yo tengo que negar, porque acuérdense que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y podemos ser engañados por nuestro corazón, gloria a Cristo, pero dice la palabra que el Señor lo conoce. Así que pidamos al Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y qué hay dentro de mí. Amén. Y que nosotros podemos caminar en obediencia, negándonos a nosotros mismos para ser esos verdaderos discípulos que el Señor está buscando para este tiempo. Así que le voy a pedir entonces al pastor que haga esta oración y que también incluya a los enfermos. Tenemos a una persona que amamos mucho, ya es una persona ya mayor, a Norita. Ya Norita tiene ¿cuántos años? Como 93 años. Como 93 años que pues nos acabamos de enterar que salió positiva con el virus. Está en la casa, pero está pues pasando, ¿verdad?, el proceso. También tenemos a Gilberto Ledesma, que también está con bronquitis, también salió positivo con lo del virus, a Gilberto. Y también la esposa de Gilberto, su hermana, también de Saide, acaba de falleció el domingo también con problema, creo que fue cáncer en el estómago. Así que para orar por los enfermos, también tengo una estudiante, Lucero, que también está pasando por esta situación del COVID. Así que para que ores, Sebastián, entonces por Norita, por los enfermos tenemos a Norita, a Gilberto, a Lucero, y por la familia de Saide, que falleció su hermana allá en México. Amén. Gloria a Jesús. Padre Santo, nos presentamos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias por la palabra de esta noche. Te adoramos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des dominio propio para poder caminar en obediencia a tu palabra, en humillación, Padre, en humildad, mansedumbre, para poder, Señor, vivir una vida como tú quieres que la vivamos, Señor, en bendición.
Y en este momento, Padre, reconocemos ese regalo tan poderoso que tú nos has dado de la oración. Y venimos en oración delante de ti, pidiendo por los enfermos, pidiendo por Norita, por Gilberto, Padre amado, por Lucero también, Señor, que están atravesando por esta enfermedad del COVID, Padre. Te pedimos que ellos se recuperen prontamente, Señor, que no deteriore más su salud, Padre, y que ellos puedan reconocer que tú eres su sanador, que te puedan dar toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, a través de esta situación, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos, cuidándolos, protegiéndolos a ellos y a todos los que los rodean de igual manera, Padre. También te pedimos, Señor, por la familia de la hermana de Saide, Señor, que tú los bendigas, que tú les des paz y fortaleza en estos momentos tan difíciles. Y sobre todo, Señor, que cualquiera que no te conozca, que no te haya recibido como Señor y Salvador de su vida, que reciba salvación en estos momentos, Padre. Que tengan esperanza de poder ver, Señor, a sus familiares queridos en el paraíso cuando el día llegue, Señor. En el nombre de Jesús te los pedimos y los presentamos delante de ti, pidiendo que tu paz esté con cada uno de ellos. Y cualquier persona, mi Dios amado, que tenga necesidad de salud en tu cuerpo, Padre, en el cuerpo de Cristo, que reciba su sanidad en esta hora. Lanzamos la palabra de sanidad, Señor, sabiendo que no volverá a ti vacía, Padre. En el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos bendición y salud en cada uno de esos hogares. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, porque hecho está, Señor. Jesús. Aleluya, aleluya. Así que sigamos orando, iglesia, los unos por los otros. Amén. No bajemos la guardia. Estamos en tiempos, como dijimos, ¿verdad? Estamos en tiempos de esta guerra espiritual, gloria a Jesús, que solamente se puede ganar espiritualmente. Así que los bendecimos y lo esperamos el viernes en la oración. Seguimos estudiando sobre los intercesores, así que esperamos que se puedan conectar con nosotros, y si tiene alguna petición, por favor nos las hace saber para seguir orando e intercediendo y creyendo en el favor del Señor para nuestras vidas, para cada uno de sus hijos. Así que pedimos al Señor que puedan descansar y que puedan tener el resto de la semana, ¿verdad?, bendecida, y nos vemos entonces el viernes a las 7:30 en la oración. Gloria a Jesús. Así que sean bendecidos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Saludos a todos y gracias por conectarse. Los amamos. Bendiciones.